Buenas noches, mi nombre es Wilton Neris. Hoy les voy a hablar de los modos y medios de transporte para la clase de sistema de transporte de la UNAM. Bueno, principalmente los contenidos que les voy a hablar son la definición, los modos y los medios de transporte. Definición, ¿qué es el transporte? Bueno, como vamos a hablar de los medios de transporte, es importante saber qué es el transporte. El transporte es un conjunto de procesos que tienen como finalidad el desplazamiento y comunicación. Para poder llevar a cabo dichos procesos se emplean diferentes medios de transporte que circulan por determinadas vías de comunicación. El conjunto de vías constituye la red de transporte. Y ahora vamos a ver que los modos de transporte y medios de transporte no son lo mismo. Bueno, modos y medios de transporte. Cuando hablamos de modo de transporte, principalmente nosotros estamos hablando de carácter aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, entre otros. No estamos hablando de cómo se va a llevar, sino de cuál es la vía. Entonces, cuando hablamos de los medios de transporte, por su parte, nos referimos al tipo de vehículo. Puede ser aéreo, pero puede ser, como ejemplo, un avión, marítimo, un barco, terrestre, un camión o ferroviario, un ferrocarril. También existen otras alternativas de transporte, conocidas como multimodal, la cual utiliza dos o más medios de transporte diferentes. Bueno, el transporte aéreo. El transporte aéreo es de los cuatro tipos de transporte, digamos que es el más joven, ya que se comenzó a extender a mediados del siglo XX en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que ella le dio el empujón a lo que es hoy. ¿Qué caracteriza al modo aéreo? La rapidez que tiene, digamos que es su principal característica, aunque tiene una desventaja, los costos. Los costos son, digamos que se dan más elevados. Se gana en rapidez, pero afecta el bolsillo de los usuarios. Además, como los aviones, digamos que no tienen, algunos son muy grandes, pero aún así el transportar mercancía vía aérea, digamos que se limita al tipo de carga, no puede ser muy grande y tampoco se puede mandar mercancía peligrosa. El transporte marítimo. El transporte marítimo, digamos que este es el que se realiza a través de barcos. Hay portacontenedores. Es el principal medio por el que se lleva a cabo el comercio internacional. Más del 75% del comercio internacional se da por este medio. No solo los portacontenedores, también hay otros tipos digamos que de barcos, como son los que portan productos químicos, de petróleo, las de carga general. Mira, a diferencia del transporte aéreo, transporte ferroviario o el transporte por carretera, el transporte marítimo permite poder enviar grandes cantidades de mercancía por un solo medio. O sea, un barco grande se pueden llevar contenedores. El envío de grandes cantidades permite que el coste por kilo, digamos que sea más económico. Este tipo de transporte tiene algo, el costo, digamos que no es tan grande como se da en el transporte aéreo, pero tiene, digamos que la principal desventaja es que es la demora. El otro medio de transporte, el aéreo, es rápido. El transporte marítimo digamos que es menos costoso, pero es más lento. Y también tienen que tener mucho cuidado con el embalaje, ya que por este medio se debe embalar bien la mercancía y no solo eso, sino que cuando uno lleva mercancía de un puerto a otro, no nos va a llegar directamente a la casa. Después debe ser transportado por otro medio, a menos que nuestra empresa o el lugar donde se vaya a transportar, digamos que esté en el mismo puerto. El transporte terrestre. De todos los modos de transporte utilizados por el movimiento de mercancías, el transporte por carretera es el más utilizado e importante. Es el único modo de transporte puerta a puerta. Ofrece entregas rápidas, razonables y confiables. Dependiendo del lugar donde esté, el país donde esté, vamos a encontrar las carreteras, vamos a encontrar, si digamos que si las carreteras están buenas, si tienen una buena infraestructura. Un ejemplo, en Colombia vemos que hay muchas carreteras que están malas y mucha mercancía se puede dañar de aquí en el camino o también se puede perder. Este tipo de transporte
se utiliza en todos los países del mundo, aunque su uso en los que posee una infraestructura bien adaptada, tiene automóviles, autopistas mayormente, y es mucho más intensivo. Por eso es que es más utilizado. Este tipo de transporte terrestre, digamos que tiene la gran ventaja que es el más utilizado, pero dependiendo al lugar donde te encuentres o al país donde te encuentres, estarán mejores, digamos que mejores las carreteras o mejormente adaptadas que en otros países. El transporte ferroviario es otro modo de transporte terrestre, pero este, en cambio de utilizar camiones o autos como en el anterior, este utiliza trenes, ferrocarriles. Bueno, este desplaza tanto personas como mercancías a través de vías férreas, generalmente compuestas raíles, por dos rieles. Aquí lo escribí mal, rieles. Los trenes ofrecen una gran variedad de servicios especiales al consignatario que van desde el desplazamiento de mercancía al por mayor como carbón y grano hasta carros especiales para productos refrigerados. Digamos que digamos que es uno de los transportes que tiene una ventaja, es que es bastante ambiental. O sea, transportar mercancía por este medio beneficia al ambiente. Algo que se me olvidó decir es que uno de los transportes, del transporte aéreo, aunque sea es más rápido, es un poquito más contaminante que el transporte ferroviario y tampoco es tan costoso. Eso es lo único bueno que tiene este medio de transporte, pero tiene una gran desventaja, que está limitado por las vías que tengan los, digamos que donde esté situado. Este medio de transporte, de pronto hay países como en México, en Estados Unidos, donde hay bastantes vías y pueden llegar, pero en otras partes como en Colombia no hay muchas vías, o sea, está limitado hasta donde estén las vías. El transporte por oleoductos y tuberías es otro modo de transporte. Aquí no se utilizan vehículos para transportar nada. Este se utiliza más que todo por ducto, ofrece un rango muy limitado de servicio y capacidades. En cuanto al tiempo de tránsito, el servicio por ducto es más confiable debido a que existen pocas interrupciones, debido a que no, digamos, no hay variabilidad de tiempo de tránsito. En este por lo general se utiliza para transportar gases y productos petroquímicos. Los vemos en las ciudades donde hay, digamos que este tipo donde hay empresas como ejemplo en Colombia, Ecopetrol. Cuando vemos en la vía Barranquilla, vemos este tipo de ductos donde se transporta mercancía, pero la mercancía sabemos que son gases y líquidos. Muchas gracias, estas son las referencias.